Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, usted disfrutará del más completo análisis, de entrevistas, estadísticas y todo lo que quiere saber sobre el mundo del hipismo. Radio Caracas Radio presenta Hipovisión con Gustavo Ríos. Gregorio, como nuestro santo de Isnotú, nació en la parroquia San Juan el 2 de octubre de 1961. Claro, no podía nacer en Caricuao la Pastora, justo en San Juan. Quizás por ello y otras coincidencias a lo largo de su acertada carrera comunicacional. Sus amigos le llaman El Milagrito. Está casado desde hace 30 años y tiene 2 hijos. Se hizo locutor en 1983 y ese mismo año comenzó a narrar carreras de caballos. Además de pronosticador, polifacético e inquieto, no suelta el micrófono ni baja la guardia, a pesar de los avatares propios de un país venido a menos y con un virus que nos acecha y nadie sabe a ciencia cierta dónde nos puede contagiar. Lo de multifacético, polifacético, viene porque lo vimos describiendo el tránsito caraqueño en sus horas pico y hasta el día de hoy en el ring de boxeo, narrando más de un knockout. También José Gregorio fue gerente general de Radio Sensación, emisora a la que colocó en primera línea con un variado contenido puramente hípico, visionario y acertado. Fundó la Estampa Milagrosa y desde entonces pasó a la categoría de iluminado, lo que derivó en laureles como el Vara de Oro, Cacique de Oro, el Gran Águila de Venezuela, entre otros muchos premios a su constancia y buen ejercer del oficio. Actualmente, José Gregorio Guillot forma parte de la familia Meridiano Televisión, con los espacios Puro Boxeo y Gaceta Hípica Televisión. En radio conduce el programa Deportes en Salsa, en Miranda 101.fm. No sé si bendecido por Zeus, Dios del cielo y el trueno, gobernante del monte Olimpo, rey de los dioses. ¿Era diosa del matrimonio y de la familia o Poseidón, dios de los mares, terremotos y los caballos? Decían las abuelas en mis tiempos que algo tiene el agua cuando la bendicen y no puede venir más al pelo cuando hoy nos visita en Hipovisión una persona a quien queremos y reconocemos como todo un señor, José Gregorio Guillot Rodríguez. Bienvenido a Hipovisión. Muy buenos días, José Gregorio Guillot, bienvenido a Hipovisión, mi hermano, cómo lo queremos de verdad, verdad. Bienvenido, José, el milagroso. Oye, gracias, Gustavo Ríos, qué placer estar contigo compartiendo esta mañana. Un saludo muy cordial para George Castillo y, por supuesto, desearle un feliz cumpleaños a George, agradeciendo también a Mercedes, tu hija. Y bueno, aquí estamos, Gustavo, dispuestos a compartir y a tratar de ser entretenida esta hora. Si Dios quiere. Por cierto que George Castillo cumple 41 años, es un chavito, ¿vale? Qué sabrosa. Esa es la edad que yo creo cuando bonché más en esta vida, a los 40 y pico, porque después cuando comienza el declive, cuando uno pasa a los 60 y llega a los 70, ni se diga, empiezan las enfermedades, los dolores. Usted es un chavito también, José Gregorio. ¿Tú andas por qué edad ahorita?
59, exactamente. Estoy cerquita de la tercera edad, Gustavo. Oh, chico, tú estás súper bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu historia, José Gregorio. ¿Cómo te metes a hípico? ¿Cómo conoces el hipismo? Porque después te dedicaste al boxeo. Pero vamos a comenzar con el hipismo y cómo después el tránsito caraqueño. Vamos a hablar de todas tus facetas, pero sobre todo como tu gran éxito, indudablemente fue la Estampa Milagrosa, una revista que le quedó el gustico a la gente y de repente salió del mercado, pero que en cualquier momento debe regresar la famosa Estampa Milagrosa, que creo que fue la pionera de todos esos folletos. Cuéntame, José Gregorio. Bueno, Gustavo, yo comienzo con la afición a las carreras de caballo. Yo diría que como la mayoría de los venezolanos, el hipismo es parte de nuestra cultura y lo vivíamos en casa a diario con nuestros padres, ligando el cuadrito y escuchando y viendo las transmisiones de la época, torneo hípico, monitor hípico. Por supuesto, este espacio Hipovisión lo recuerdo casi que desde niño, porque este es un espacio que ya tiene más de 50 años en el aire y eso me fue despertando el interés por las carreras de caballos. Yo recuerdo que de niño jugaba con metras y le colocaba nombres de ejemplares de la época y los lanzaba de una pared a otra. Esa era parte de la diversión. Pero cuando las cosas comienzan ya a verse como una posibilidad, cuando comienzo a soñar en poder estar en este medio que uno veía tan lejos, tan alto, entonces llega el año 1983 y allí en la época en donde Trini Carroll dominaba la escena, recuerdo que el día 5 de julio de ese año me hice presente en el hipódromo La Rinconada, vi el clásico Fuerzas Armadas ganado por esta yegua y a partir de ese momento hice una promesa, dije voy a ser narrador de carreras de caballos. Unas semanas después estaba yo en el hipódromo La Rinconada buscando orientación, buscando ayuda. Recuerdo que yo había conocido a Héctor Alonso Rivas en un famoso gimnasio de la avenida Urdaneta, el gimnasio del profesor Geni Agüet, y sentía mucha empatía con Héctor. Además me gustaba el trabajo que él venía haciendo en Continente Hípico y fue la persona a quien yo me acerqué para solicitar ayuda. Gentilmente me atendió, me orientó, me dijo todo lo que tenía que hacer. Y bueno, la siguiente semana ya yo estaba practicando, Gustavo, y al poco tiempo ya estaba narrando en algunas transmisiones. El año 83 fue clave para ese despertar en la actividad hípica ya de una manera profesional. De hecho, ese año estudio locución. Recuerdo que lo hice con el profesor Eduardo Mundaray, posteriormente por el profesor Lázaro Fran Reyes, quien era locutor de las transmisiones de Alicán. Y ese mismo año, en octubre, obtuve el certificado de locutor. Por allí comenzó la historia, pues, que tantas satisfacciones nos ha brindado hasta ahora, ¿no? Me imagino que te ibas para el hipódromo con un grabador. Héctor te dijo que tenía que aprenderte los colores, no como me dieron a mí cuando le pregunté a alguien que cómo hacía para identificar los caballos. Me decían, no, tienes que aprenderte el pelaje, si es castaño, si es alazán, y entonces por ahí narre, eso es imposible. Y entonces después fue que me enteré de que era por los colores de la chaquetilla, y con el grabador uno va practicando y aprende bastante. Y ahí comenzó pues tu fascinante carrera exitosa en el mundo de la hípica. ¿Con quién haces tu primera narración radial? Bueno, fíjate, allí comienza de alguna manera a entremezclarse el boxeo con el hipismo, porque yo recuerdo que en esas prácticas un día estaba ubicado al lado de la transmisión de Antonio Madrigal, quien para ese entonces transmitía boxeo al lado de Miguel Radiolandia. Radio Impacto. Y en esa etapa habían cambiado el nombre a RI. Era la marca que los identificaba. Madrigal, siempre con su personalidad característica, no llegó ese día a tiempo a la transmisión
y Carlos Hernández Robles, quien era el locutor comercial, me dijo, mira, prepárate porque si no llega el narrador, vas a ser tú quien narre esta primera carrera. Y bueno, así fue, no llegó el narrador, yo me preparé, hice el trabajo, me quedó bastante bien, recuerdo que con mucha emoción se la mostré a Héctor y bueno, me felicitó por el trabajo que se había hecho. Habíamos avanzado bastante en corto tiempo. Ese año 83 también me permitió una experiencia interesante porque viajé por primera vez a ver un clásico del Caribe. Héctor Alonso transmitía desde Puerto Rico, era en esa oportunidad, y unos meses antes él me había hablado de la comercialización del clásico, y fíjate, coincidencialmente, en noviembre de ese año se da una pelea de boxeo importante, Roberto Mano de Piedra Durán ante Marvin Hagler, y un primo que trabajaba con un panameño es invitado a ver la pelea en casa de un paisano de este compañero de él y me extiende también la invitación a mí. Resulta que cuando vamos a la casa a ver esta pelea, el dueño de la misma era el presidente de la línea aérea Bandera de Panamá para aquel entonces, que era Air Panamá, ya desaparecida. Y bueno, yo aproveché dentro de la emoción que se vivió en ese evento de pedirle una cita al señor, quien gentilmente me la dio, y recuerdo que fue el primer cliente que yo encontré para la transmisión de Héctor Alonso. Luego sumé un taller mecánico y ese mismo año entonces le pedí a Héctor su tutela para yo viajar con él y lo hice y tuve la experiencia de ver ganar aquella famosa yegua puertorriqueña versus Dancer. Así que fue un año que se completó con buen paso en la ruta hacia lo que vendría después. Ese Air Panamá, recuerdo yo que aquí en Venezuela, mi queridísimo amigo Ángel León Macas, muy ligado al mundo de las mises y en cierta forma le gustaban también los caballos, y él me dio esa propaganda de Air Panamá también en varias transmisiones que hicimos desde Miami y desde Puerto Rico. Bueno, muy interesante esos inicios, Milagrito, veo que el apoyo de Héctor fue definitivo, pero tú desde chiquitico fuiste un buen vendedor, porque pateabas la calle, porque te gustaba la comercialización y porque conseguiste bastante cuña, y eso te hizo ir madurando en tu cerebro de que ibas a ser dueño de una transmisión en corto plazo. Sí, fíjate, yo aprendí temprano que la publicidad era fundamental para acompañar el éxito también en esta actividad. Y lo aprendí de dos maneras. Una, esta que te estoy comentando, el emprender la tarea de vendedor en el equipo de Héctor Alonso, pero también una experiencia negativa que me ayudó mucho. En esos inicios, cuando Carlos Hernández Robles me brinda aquella primera oportunidad, recuerdo que hice buena amistad con él y él me invita a que nos asociemos para hacer un programa de comentarios, el cual llevamos adelante los sábados en la noche en la emisora Radio Aeropuerto, la emisora de la salsa para aquel entonces, y no teníamos patrocinantes. Sin embargo, nos atrevimos a comprar el espacio. Yo pagué mi parte con los ahorros que tenían de una liquidación que me habían dado en el trabajo que había dejado para dedicarme a esta actividad. Y ese dinero se perdió. Transcurridos 3 meses se venció el primer contrato y no pudimos renovar porque no tuvimos la suerte de vender. Y allí aprendí que la venta era fundamental, por eso creo que me fui dedicando, le puse mucho empeño y ciertamente, Gustavo, me convertí en un excelente vendedor de las transmisiones hípicas. Incluso le vendía a Ceyar Núñez también en las emisoras donde él fue director, creo que también le llevaba clientes, porque tú también tuviste amistad con José Luis Ceyar Núñez, que es uno de los grandes radiodifusores de la época. Sí, Seijas es una de esas personas que están siempre presentes en lo que fue mi desarrollo. Me ayudó mucho porque hubo una etapa en donde yo, luego de haber trabajado con Héctor Alonso en sus transmisiones, Héctor regresa con Alicán y quienes formábamos parte de su equipo
tuvimos que ir buscando otras alternativas y yo ingreso a la emisora Radio Tiempo con una transmisión que tenía Arquímedes Alemán, quien había sido narrador del equipo de Héctor Alonso. Comienzo a narrar con Arquímedes. El director de ese entonces era Vidal Romero, a quien tengo mucho que agradecerle también, una persona muy apreciada. Y comienzo a hacer mi trabajo allí como narrador. Pero yo había tenido una pequeña experiencia dando boletines de tránsito en otra estación, RQ 910 en aquel entonces. Y Vidal Romero estaba necesitando poner en práctica este servicio de información de tránsito. Él me pregunta que si yo conozco a alguna persona que lo haga. Le dije que sí, yo conocía varios, pero también le pregunté, Vidal, ¿qué propuesta le tienes a quien desarrolle la información de tránsito? Él me dice, bueno, que consiga 2 clientes, uno para la radio, uno para él, el productor, y luego vamos 50% en cada uno de los clientes que entren. A mí me pareció un gran negocio y le dije, Vidal, si yo consigo esos clientes, me das la oportunidad de hacer yo el tránsito. Y él me dijo, por supuesto que sí. Bueno, Gustavo, le pregunté cuánto se podía cobrar. Recuerdo que me dijo en aquel entonces 3.000 bolívares la participación por las 3 tandas de boletines, y salí yo a buscar mis clientes. En la primera semana di con un cliente de la avenida Urdaneta que se llamaba Centro Repuestos. Víctor Bueno era el gerente y firmé el contrato. Cuando llamo a Vidal para decirle que había firmado un contrato, él me pregunta ¿cuánto le cobraste? Yo le dije lo que tú me dijiste, 3.000 bolívares. Y Vidal me dice, no busques más, comienza mañana mismo con el tránsito. Después me enteré que la radio estaba facturando 1.800 bolívares y yo llevé con un solo cliente 3.000, imagínate. Claro, imagínate. Entonces, bueno, allí comenzó mi historia como un vendedor constante, y pude producir dinero en esa etapa de las transmisiones de tránsito, coloqué una buena cantidad de anunciantes y bueno, comencé a sentir la pasión también por esa otra parte del mundo de la radio, ¿no? Como es la publicidad. Y bueno, vamos a hacer un paréntesis, Milagrito. George Castillo, el cumpleañero, allá en los estudios de Radio Caracas Radio. Yo quiero enviarle un gran saludo a 2 buenos amigos que están en sintonía, Carlos Vargas y por supuesto Vidal Romero, el hombre de Panamericana aquí en Los Teques. De verdad que compositor de esa canción, Elena, se están muriendo de envidia las estrellas. Porque de verdad que muy, muy bella canción que compuso Vidal Romero, gran amigo mío también. Vamos a ir a la programación de Radio Caracas Radio y vamos a continuar con esta historia tan bonita de un vendedor hecho narrador, pero aparte de narrador, empresario, y que le ha ido muy bien en la vida, gracias a Dios, aunque en esos grandes negocios ha tenido su toquecito de mala suerte también. Vamos a la programación de RCR. Hipovisión, el programa insignia del hipismo en Venezuela, por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América, información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Análisis, entrevistas y estadísticas del hipismo en Venezuela. Solo en Hipovisión, con Gustavo Ríos.
Bien, vamos a continuar con la historia y el milagrito, el milagroso, el iluminado, le dicen ahora. Adelante, José. Gustavo, quiero aprovechar para enviar un saludo también a César Armado Mendoza, quien sé que tiene mucho que ver con tu programa y es artífice de esa bonita presentación con la que se abrió el espacio. Y también enviarte un saludo de un colega y gran amigo locutor, Carlitos de Cádiz. Él se encuentra en los Estados Unidos, pero es gran admirador tuyo de siempre y me pidió que te diera un cordial saludo. Bueno, claro que sí, Gustavo. Quería retomar, Gustavo, lo de José Luis Seijas Núñez, que en paz descanse. Después de la etapa de Vidal, que fue muy fructífera, llega a Radio Tiempo José Luis Seijas Núñez y él me brinda un gran apoyo también, mantengo el tránsito, pero también continúo haciendo las transmisiones de las carreras los días domingo únicamente. Y luego José Luis se va a Radio Sensación y al poco tiempo, una tarde me pasa buscando, me monto en su carro y me dice, quiero que te vayas conmigo a Radio Sensación, deja el tránsito, ya no estás para madrugar tanto, me dice él, lo recuerdo perfectamente, y vamos a abrir las transmisiones hípicas en Radio Sensación. Y así comenzó esa etapa en la emisora que posteriormente me tocó dirigir. Por supuesto, antes de esa etapa, también estuve en varios programas de comentarios y transmisiones. Recuerdo a Ernesto Galazo, tú lo debes recordar. Claro, gran amigo. Sus transmisiones. Y con Ernesto Galazo también tuve una experiencia muy, muy grata narrando para emisoras del centro del país. Igualmente el programa Acontecer Hípico que tuvo Julio Rafael Chacín, también estuvimos participando. O sea que nos mantuvimos de una manera intensa en todo ese tiempo haciendo el trabajo hípico, ¿no? Pero vamos a hablar, antes de continuar con la historia radial y de llegar a Radio Sensación como dueño, vamos a hablar de la estampa milagrosa. Arranca con la estampa milagrosa y fue un tuazo. Eso se empezó a vender como pan caliente, porque de hecho no era como las revistas hípicas normales, sino que creo que la hacían a mano, los nombres de los caballos, los comentarios. Era distinta, pero el gran éxito de la estampa milagrosa fueron sus aciertos. ¿Cómo te dateabas tú para dar esos tuazos que dabas y tantas líneas y tantos milagritos? De ahí nace el iluminado y nace el milagrito. Sí, Gustavo, fue una etapa muy interesante y que me sorprendió a mí mismo porque la estampa milagrosa nace como un hobby. Quería tener la experiencia de hacer en principio lo que se llamaba para aquel entonces un folleto. Yo recuerdo que había uno llamado El Cronómetro que Habla. Eran unas hojas que... Sí, pero eso era de traqueo, Es correcto, una información de traqueo y tenían también su pronóstico. Bueno, de Aguilar, yo decido, era de Aguilar. Es correcto. Yo decido llevar adelante este producto. Recuerdo que converso con mi equipo, converso con Ricardo Rodríguez el Rojo, quien fue el primer timekeeper de la estampa milagrosa. Y bueno, comenzamos a hacerla ciertamente a mano. Se llenaba a mano, se imprimieron las primeras revistas. Y la primera semana, Gustavo, nosotros imprimimos 300 revistas. Y bueno, a las 7:30, 8 de la mañana ya no había revista en los kioscos. Nos sorprendió mucho eso. Y a la siguiente semana doblamos el tiraje y también se vendió todo inmediatamente. Bueno, así fue creciendo la estampa milagrosa. Y para responder tu pregunta en cuanto a los pronósticos, fíjate, allí creamos un equipo de cancha que respaldaba el contenido. El contenido de la estampa era muy serio, lo que allí se escribía, podían estar seguros los fanáticos que era lo que estaba sucediendo en los traqueos de la semana. Pero venía una responsabilidad importante que era el pronóstico. Pues bien, nosotros nos reuníamos el equipo en mi oficina y analizábamos, pero a detalle, todas y cada una de las carreras, veíamos los videos, analizábamos por descarte, por supuesto sabíamos todo lo que estaba sucediendo en cancha, pero no conforme con eso, yo me iba los miércoles y jueves a las caballerizas, me había hecho amigo de traqueadores, de jinetes, de entrenadores,
y de peones de cuadra, y tenía toda la información que yo necesitaba cuando tenía que consultar algo. Si me decían que un favorito tenía problemas, por lo general yo accedía a algún allegado a ese ejemplar y confirmaba si era cierto o no. Y todo eso pues nos permitía tener una información de primera, una información de última hora que después en la etapa de confirmar a través de la emisora de radio nos daba unos aciertos tremendos a través de la emisora de radio y de las líneas telefónicas. Y yo diría que un ingrediente muy particular. Yo desarrollé una intuición muy especial que incluso me permitía hasta soñar, Gustavo, con caballos o con hechos que luego yo descifraba y terminaba dándome la realidad de un pronóstico que se concretaba. Me puedo decir que hubo sueños que me impactaron muchísimo y que se convirtieron en hechos de pronósticos que yo daba, y de allí que viene también el milagrito, ¿no? Entonces, vamos a mandar un saludo a Arturo, tu papá Héctor Arturo, y a tu mamá también, Ana Josefina, y a tu esposa María Valera. Para todos ellos un abrazo. Gracias, Gustavo, gracias. Todos ellos están muy bien. Bueno, papá y mamá ya sobre los 90 años, mi mamá un poquito afectada de salud, mi papá se mantiene bastante bien. Y bueno, sí, ellos te aprecian mucho, te recuerdan con mucho cariño siempre. Igualmente mi esposa. Sí. Mira, entonces, ok, y aparte de Ricardo Rodríguez el Rojo, que después me imagino que se separó de ti y sacó su propio folleto, que era escrito todo en tinta roja. Y después el Cachorro no estaba contigo también, el Cachorro. Mira, sí, estuvieron varios, después que el Rojo, como tú lo dices, monta su propio folleto, se integran otros timekeepers, recuerdo que estuvo Ronald Macía, Pavel Bello, Ervin Herrera, con quien todavía mantengo una gran relación, una gran amistad, el Cachorro. ¿Cómo es? Prometiste muy bueno, Ervin Herrera. Es bueno, pues está con Quilla ahorita. Mira, sí, Ervin ha sido uno de los timekeepers más responsables que yo he conocido y muy serio, un hombre muy conocedor de la materia. Lamentablemente, Ervin no ha podido seguir haciendo el trabajo del día a día en cancha por algunos inconvenientes de salud, pero siempre está presente, y el respeto que le brindan sus amigos, sus colegas, toma tiempos, le permiten tener información siempre de primera mano. Ha sido una de las personas pues que lideró esa etapa del equipo de cancha de la Estampa Milagrosa. Ahora, primero fue la Estampa que la dirección de Radio Sensación. Sensación es de Reinaldo y Adolfo Arriaza. Y llega un momento en que te negocian a ti la radio, pero tú cometes un error garrafal. Hiciste la negociación en dólares. Eso es lo que tengo entendido, porque yo no estaba ahí. Es lo que las lenguas comentan. Y que fue en dólares. Y era la época, si no me falla la memoria, de Luis Herrera. Y entonces Luis Herrera devalúa el bolívar y lo pone en 7. Y aquello fue una catástrofe económica para la negociación del milagrito, porque una deuda que a lo mejor era de 200 bolívares se fue a millones de bolívares. Cuéntanos un poquito de esta historia de la entrada a Radio Sensación, y que hiciste algo que no se le ocurría a nadie, hacer una emisora 24 horas hípica, que para mí me pareció una locura, estar 24 horas con programas hípicos, pero para ti fue un éxito. Sí, ciertamente yo ingreso a Radio Sensación, como te lo comentaba, de la mano de José Luis Seijas Núñez. Tengo toda mi experiencia pues como productor independiente. Y cuando Seijas se marcha a dirigir las empresas de la cadena mundial, pasan varios directores por la emisora, pero no lograron el éxito deseado por los propietarios, los señores Arriaza. Y yo me había caracterizado por ser el excelente vendedor y también una persona muy seria y muy responsable. Y es cuando los Arriaza me brindan la oportunidad de dirigir la radio. Comenzamos a dirigir la radio, hacemos el trabajo de segmentarla como emisora hípica. Recuerdo que en esa etapa habían ya algunos
pocos programas estaban los dos colosos del hipismo, Mario Cardoso y Pastor Mujica, y luego se integró el doctor Luis Rafael Carrillo, George Bussat también tenía un programa por allí, y por supuesto yo. A partir de ese momento comienzo a aumentar el número de espacios de pronósticos y llegó la etapa también de las líneas 900 que permitieron entrada de dinero a la administración y se conformó pues un equipo de pronósticos bien interesante, pero yo sentía que faltaba algo más y es cuando comenzamos a integrar a la programación espacios de lo que llamamos la cultura hípica. Integramos hechos y hazañas del hipismo con el historiador Gustavo Noguera, hablan los propietarios, que recuerdo que eran los propietarios del Estuden Yomar, se integró Enrique Salazar, se comenzaron a hacer micros de veterinaria con el doctor Jorge Falcón, unos micros bellísimos, y así fue creciendo la estructura y cada día nos percatamos de que había mayor audiencia y por supuesto nos dimos cuenta que era el camino correcto y por allí continuamos avanzando. Pero para responderte la pregunta de la negociación de Radio Sensación, llega un momento que se une la alta sintonía, la alta facturación de publicidad y lo que también producía la revista por sí misma. Y los señores Arriaza comienzan a presionar un poco en cuanto a las condiciones. Yo recuerdo que en una oportunidad se me estaba venciendo el Hipovisión. contrato. Y mira, hay una anécdota que nadie sabe. En una oportunidad invitamos al entrenador Julio Ayala Coronil a un programa que se hizo en la avenida Urdaneta, en un restaurante, al programa Los Grandes del Pronóstico, que conducía junto al profesor Oscar López. Julio Ayala era nuestro invitado. Y cuando yo voy camino al restaurante para hacer el programa, recibo una llamada de uno de los representantes de los Arriazas para decirme que el contrato no se iba a renovar. Imagínate, yo quedé en shock porque habíamos logrado llevar a la emisora a esos niveles de sintonía y de pronto yo decía, bueno, ¿y cómo es esto? O sea, lo he hecho bien y no me van a renovar el contrato. Recuerdo que, fíjate, ese día yo no pude hacer el programa, yo ingresé al restaurante, pero me sentía tan impactado que no pude hacer el programa. Julio compartió con Oscar López y con el trainer José Violante, quien se sentó por mí. Yo nunca pude disculparme con Julio Ayala, pero ahora lo hago públicamente. Ese día no me senté en la mesa porque había recibido esta noticia que me impactó mucho, pero fue a raíz de esa noticia que en las negociaciones yo me retiro incluso del restaurante y atiendo esta situación y bueno, me reúno luego con los señores Arriaza y es cuando se plantea venderme la radio, transferirme pues la concesión de la radio y ciertamente se firma un contrato en dólares y sucede lo que tú estás mencionando, el famoso Viernes Negro y bueno, allí prácticamente quedo yo contra la pared, pero fíjate cómo son las cosas. En ese entonces si estaba por vencer o si había vencido la concesión de Radio Sensación y durante el ínterin no se dio la renovación y había una cláusula del contrato que decía que para concretarse la misma tenían que estar los permisos ya renovados y eso fue lo que me salvó. Pasaron 2 años, estuvimos allí en un limbo hasta que llegamos a un acuerdo los señores Arriaza y yo de no continuar con el contrato, rescindir del mismo. Tuve que entregarle un dinero a ellos para que no salieran afectados y bueno, eso fue lo que sucedió en esa oportunidad, ciertamente. Ahí perdiste la emisora porque a los Arriaza se le abrieron lo que se dice vulgarmente la agalla. Se le abrieron la agalla cuando vieron que era un éxito las ventas, había dinero por todos lados y ahí estaba el muchachito llamado Rubén Arriaza, que era el que manejaba los negocios de la época. Pero después la tortilla se volteó y entonces ahora hay otra gente allí que se está quedando con la emisora sin que se den cuenta. Pero ese no es el problema de nosotros. Vamos a hablar de la estampa milagrosa, pero antes de continuar con la estampa milagrosa y el éxito del Milagrito, como tú eres boxeador también, me dijeron que tú eras boxeador, que tú boxeas.
como hobby, aprendí algunas cosas como hobby. Ya no lo hago tanto, más que todo hago un poquito de sombra, golpes al saco, pero sí me gustó siempre. Hipovisión, un espacio para el hipismo en Venezuela, con Gustavo Ríos, por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Contigo, María Corina Machado. En Venezuela han habido 29 elecciones en estos 22 años, 15 referéndums. Todos, absolutamente todos, han terminado con el régimen arrasando, arropando, atropellando. Incluso cuando la organización ciudadana se reflejaba en una participación tal y en una organización tal y en una lucha tal que podía revertir el fraude en los primeros tiempos. Hoy tenemos absolutamente claro que no hay manera que estos criminales salgan por los votos. No hay manera. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Hipovisión con Gustavo Ríos, por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, tengo de verdad en el chat, hay muchas llamadas desde España. Feliz Navidad desde España, muchas gracias. También venezolano fuera del país, Francisco Florenza, un saludo para mi hijo que está allá en Madrid. Jorge Blanco desde el estado Vargas, bastante que no costó la estadía. Por aquí dice desde Chile, un venezolano autoexiliado. Saludos para Augusto Montiel. Igualmente tenemos por aquí a Luis Mendoza. Saludos, Luis, desde Perú. Bueno, estamos en todas partes. Nos están llamando también Jorge Blanco. Bueno, hay muchas llamadas desde todas partes del mundo con este programa que estamos haciendo al iluminado José Gregorio Guillot. ¿Tú aprendiste boxeo, me imagino, porque el narrador no llegó, o tú empezaste a trabajar en el boxeo por tu cuenta? No, fíjate, yo comienzo a trabajar en el boxeo cuando estaba ya dirigiendo Radio Sensación. Llega un día Ramón Cotúa, el doctor Ramón Cotúa, abogado y ex boxeador. Y Ramón es el que me propone transmitir boxeo acá en Venezuela. Comenzamos a hacer, como te comentaba, nuestras primeras transmisiones en el Parque Naciones Unidas, hasta que se presenta esa oportunidad antes mencionada. Recuerdo que viajamos esa vez Ramón Cotúa, Rubén Martín y yo a Japón, y tuvimos esa experiencia ya de 2 peleas de título mundial. Posteriormente regresé 2 veces más a Japón con peleas de campeonatos de venezolanos, y en una de esas oportunidades pude visitar el hipódromo de Narita en Tokio. Coincidencialmente se corría el derby de Japón y bueno, fue una experiencia maravillosa. Allí pude comprobar la grandeza de nuestro hipismo, Gustavo, porque ciertamente el hipódromo de Narita tiene unas instalaciones preciosas, un pago descubierto inmenso y todo muy bien cuidado, pero me di cuenta que las instalaciones del hipódromo La Rinconada no tenían absolutamente nada que envidiarle a un hipismo o a un hipódromo dentro de un hipismo de tal nivel como el de Japón. Pude apreciar también que los japoneses viven con mucha intensidad el hipismo, tal cual como nosotros, así ligan las carreras de caballos, y que asisten masivamente
a su espectáculo, de tal forma que yo siempre llevé de la mano el boxeo y el hipismo. Ambos me dieron muchas satisfacciones internacionalmente hablando, porque en el boxeo, después de esas experiencias, pude estar también en Francia transmitiendo por radio, pude estar en Dinamarca, en Copenhague, cuando Leo Torito Gámez intentaba buscar un 5º título mundial, en Barranquilla, con José Luis Varela, cuando enfrentaba a un histórico puertorriqueño. Y bueno, fueron muchas esas experiencias con el boxeo, pero con el hipismo también recuerdo que los clásicos del Caribe me permitieron vivir momentos inolvidables. Transmití 13 clásicos del Caribe, comencé con el de Santa Rita 1990 y luego reanudé en el 93. Recuerdo que en el 91 no fui porque todavía no tenía el potencial de anunciantes para viajar. Y en el 92, una anécdota, Gustavo, en el 92, cuando Catire Bello logra la triple corona, yo tampoco iba a transmitir el Clásico del Caribe, y recuerdo que sucedió aquel cierre de Radio Rumbo por 72 horas. Y ese cuento lo tengo que echar yo, porque yo tengo que agradecerle a José Gregorio Guillot. Nosotros habíamos hecho todos los planes para transmitir esa carrera, el Clásico del Caribe. Abelardo Ray nos había promocionado mucho en el Nacional y casi todos los periodistas. Y viajamos a Miami a transmitir. Y resulta que se cae la Radio Rumbo porque no nos habíamos dado cuenta que el socialismo ya había comenzado a echar raíces dentro de Venezuela, y Radio Rumbo, emisora donde yo trabajaba, estaban de periodistas Alexis Rosa, Teresita Maniglia y entre otros, y Desiree Santos Amaral, que Pedro Miguel Suárez le decía, y nos vamos con Desiree, amárrale los santos allá como reportera. Lo cierto es que cuando Piñarúa se da cuenta de que el comunismo estaba tomando esto, tumba a Radio Rumbo y va y tumba La Villa también, la repetidora de La Villa. Me quedo estoy viajando y me quedo por allá lejos, sin emisora. Y el milagrito me ubica, me consigue y me dice que Radio Sensación está a la orden para que yo transmita ese evento clásico. De verdad que yo tengo que agradecerle de por vida al milagrito. Salimos por Radio Sensación porque la transmisión de televisión, que era por Televen, salió la carrera, pero no salió la transmisión, porque mi amigo Eric Piñoloni, el tierno, que hacía los comentarios antes de la carrera, el Paral tenía un pasador y yo no me di cuenta, y él, me imagino que inconscientemente, me apagó el micrófono. Yo transmití la carrera y no salió por televisión, pero sí salió por Radio Sensación, porque eran dos salidas, eran dos comunicaciones diferentes. Pero yo tengo que agradecerte, milagrito, eso. Y tengo que agradecerte también cuando José Gregorio Zambrano comienza con la eliminación de las carreras de caballos y nos sacan las transmisiones a todos, que era para ponerse a llorar, el doctor Decán, el doctor Zulbarán, tú, todo, y te proponen a ti que te quedes como transmisión exclusiva, más o menos lo que está pasando ahorita, pero con el equipo del gobierno. En el caso tuyo, tú no eras del gobierno, pero te ofrecen a ti quedarte con la exclusividad. Y tú no aceptas. Ahí es donde yo dije, este es un hombre fuera de serie, este es un hombre decente, un hombre con moral, con dignidad. Porque tú le dijiste a José Gregorio Zambrano, o narramos todo, pero yo solo no me tiro ese lance. Te felicito una vez más y me permito este programa para darte las gracias en nombre de todos los narradores. Adelante, milagrito. No, Gustavo, el agradecimiento es recíproco, porque fíjate, después que ustedes transmiten aquel Clásico del Caribe del 92, al siguiente año yo decido que no podía interrumpir la seguidilla de Clásicos del Caribe ya en Radio Sensación, y es cuando comienzo a hacerlo de manera continua. Recuerdo que ganó Golden En, un caballo de Pablo Schneider, y fue una gran satisfacción. De ahí en adelante, hasta el 2004 narré consecutivamente los Clásicos del Caribe. Y en cuanto a lo que tú estás comentando, sí, ciertamente cuando José Gregorio Zambrano Aguilar toma la presidencia del INH, tuvimos una conversación
y él me manifiesta que dentro de sus planes está la eliminación de las transmisiones hípicas, pero que podía darse el hecho de quedarse con una sola transmisión, y él me propone que sea la mía. Yo en ese momento pues no le doy toda la importancia a el hecho, pero unos días después recibo una llamada del propio José Gregorio Aguilar preguntándome qué había decidido en torno a la propuesta de una transmisión única. Es allí donde yo me percato pues que la cosa iba en serio, y sencillamente le respondí que yo no podía aceptarlo porque las razones eran obvias, eran mis compañeros. Cuando yo llegué, recuerdo que le dije, cuando yo llegué a esta actividad, muchos de ellos ya estaban, hay figuras consagradas que son íconos, y yo no podría traicionar a estas personas. Y bueno, no se llevó adelante. Yo recuerdo que los convoqué a todos ustedes, mis colegas, a una reunión en Radio Sensación para darle conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y José Gregorio se molestó mucho conmigo en esa oportunidad. Yo después pude explicarle que mi intención no era armar un grupo en contra de lo que él estaba planteando, sino por el contrario, poder organizarnos para tratar de llegar a un acuerdo. Hubo muchas reuniones, recuerdo, pero nunca se pudo concretar ese acuerdo para que las transmisiones sobrevivieran. Fíjate que es importante lo que estás tocando, porque siempre el hipódromo decía de que nadie pagaba, ni Alicán pagaba, ni tú pagabas, ni yo pagaba, ni pagaba nadie, algunos derechos por la transmisión de las carreras de caballos. ¿Cuál era nuestro pago? La difusión del espectáculo hípico. Toda Venezuela, había 40 emisoras en todo el país transmitiendo las carreras de caballos, y al hipódromo no le costaba ni un centavo esa difusión de la promoción del espectáculo hípico. Salían por televisión, salían por radio, y no le costaba al Instituto Nacional de Hipódromos ni al Estado un centavo. Luego ellos se dieron cuenta con el tiempo. De hecho, la actual administración hípica se ha dado cuenta de que las transmisiones televisivas y radiales hacen falta, y ellos han orquestado su propio circuito a través de Radio Nacional y de varias emisoras que están transmitiendo las carreras con los narradores del hipódromo. Igualmente la televisión, que ha sido un verdadero éxito, lo de la Tele Tuya, porque sin lugar a dudas el equipo de la Tele Tuya está haciendo un buen trabajo. Ahí está Omar Cayán, está David García, estuvo José Arturo Zulbarán, no sé por qué no está Héctor Alonso Rivas, que es un ícono de la narración hípica en Venezuela, y pudieran estar otros importantes narradores allí. Pero de verdad que yo tengo que felicitar a María Alexandra Azar de la Tele Tuya y a todo el equipo de Esteban Trapielo, porque de verdad que esta Tele Tuya ha sido un palo con el apoyo de las autoridades hípicas. ¿Pero por qué? Estamos regresando al pasado. Si no hubieran eliminado las transmisiones, quién sabe en cuánto estuviera la jugada hoy en día, Milagrito. No, y fíjate, Gustavo, el hipismo creció a la par de las transmisiones hípicas que ininterrumpidamente se mantuvieron por años y que fueron creciendo en cantidad y en calidad. Yo recuerdo en esa etapa del 2000, la etapa de Mayon Business, por ejemplo, que fue una de las que viví con mayor intensidad, como hasta personas que no eran fanáticos del hipismo, señoras, amas de casa, lo encontraban a uno y le hablaban de hipismo. Era una etapa donde hacíamos muchos programas desde la calle, y nos podíamos percatar que más allá del hípico apostador había un grupo de damas, de señoras y de señores que se habían integrado, y eso había sido gracias a la gran difusión que tenía este espectáculo de las carreras de caballos. Y estoy de acuerdo contigo, el trabajo que se está haciendo actualmente en televisión es muy interesante. Pienso que una próxima etapa que deben dar es ampliar también las transmisiones de radio, porque hay que tomar en cuenta que hoy en día la pandemia ha contribuido también mucho con
la alta sintonía que pueden tener las televisoras, porque la gente está en casa mayormente, pero en momentos de normalidad serán las emisoras de radio quienes den un aporte importantísimo, porque podrán llegar a todos los lugares donde la gente se esté manejando y especialmente en los automóviles, etcétera. Entonces, las emisoras de radio no se les puede negar el crédito y el gran aporte que a lo largo del tiempo le han dado a la actividad hípica. Eso no tiene discusión, Gustavo. Cada vez que ha habido transmisiones hípicas, cada una ha sido una maravilla, desde el punto de vista de que han sido transmisiones distintas. Yo recuerdo que yo trabajé en torneo hípico con Eloy Pérez Alfonso, Mr. Chist, imagínate, con Luis Plácido Pizarello. Tengo ahí una revista El Crack, donde aparece la promoción de torneo hípico. Yo era un muchachito de 17 años y trabajaba con Luis Plácido Pizarello, el Pepón Olivares, Elías Dubén y Aquilino José Mata. Bueno, pero era un programa muy ameno. Mr. Chi era muy alegre, era un Víctor Saume de la hípica, era un animador del hipismo, y de verdad que para mí era mejor animador que narrador, Eloy Pérez Alfonso, Mr. Chip. Y después vino la transmisión de ICANN, una transmisión seria con un equipo de profesionales extraordinarios, y ahora está el programa de la tele tuya, que es un buen programa, indudablemente, porque a su manera ahora hacen cosas que nunca se hicieron, como es los videos, las tomas, que antes no se veían, ahora se ve todo, y descubren lo malo y lo bueno y lo feo del hipismo en un momento determinado, y vienen las sanciones. ¿Qué ha pensado el Milagrito en un futuro? ¿Piensa volver a narrar carreras de caballos? ¿Se queda con el boxeo? ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en esta vida, Milagrito? Bueno, mira, lo mejor que me ha pasado indiscutiblemente es la familia que tengo, y profesionalmente hablando, el hipismo y el boxeo definitivamente han sido dos grandes bendiciones. La estampa milagrosa, inolvidable, una gran bendición. Y estas tres cosas permanecen en mis planes, Gustavo. Cuando te digo esto, bueno, yo sigo haciendo boxeo. Tengo un programa semanal en Meridiano Televisión, programa que ha ido calando, un programa que tiene una buena producción, se llama Puro Boxeo, y que bueno, queremos que cada día aumente en su calidad de contenido. Ese programa está vigente y pretendemos mantenerlo. Igualmente, me encantaría mucho poder regresar algún día a las transmisiones de carreras de caballos, pero yo lo dejo en manos de Dios. Si las cosas fluyen en ese sentido, hacia allá iremos. Y en cuanto a la estampa milagrosa, he coqueteado con la idea muchas veces de retomarla ya en otro concepto, el concepto online. Pero no me he decidido aún, a pesar de que se me abrieron las puertas del INH en cuanto a la posibilidad de una licencia. Ya me habían aprobado una licencia recientemente, pero no me atreví a llevarla adelante, y creo que en su momento fue una buena decisión, porque luego vino esta etapa de pandemia, pero son proyectos que están allí. Cualquiera de ellos forma parte de mis planes. También hago un programa de radio actualmente en una emisora de los Altos Mirandinos que se llama Deportes en Salsa. Y es una manera de distraerme, de divertirme. Hablamos de deportes, pero también siempre me ha gustado la salsa como género musical. Y bueno, coloco salsa, hablo un poco del género, de los artistas, contamos anécdotas. Y es la vida que estoy llevando actualmente. Me siento satisfecho con lo que se ha logrado. Creo que en la parte hípica hicimos un trabajo digno, con nuestros errores también, porque se cometieron errores, debemos reconocerlo, pero en la suma fueron muchas, pero muchas cosas que aportaron a la actividad hípica, y eso nos hace sentir satisfechos. Milagrito, estamos ya en la parte final, ya me están pidiendo que hasta aquí nos trajo el río, pero antes de despedirte quisiera que me dijeras por qué sale la estampa milagrosa del aire, por qué un día fuimos a comprar la estampa al kiosco y no la conseguimos. ¿Te decidiste sacarla? ¿Hubo problemas? ¿Qué pasó? Porque el último precio de la estampa, ¿cuál fue? ¿El último precio de la revista?
Bueno, yo no lo recuerdo muy bien, Gustavo, porque bueno, sabes cómo ha cambiado la economía en todo este tiempo. 5 bolívares, algo de eso. Por allí estaba, pero fíjate, hubo un momento donde después que desaparecieron las transmisiones, obviamente esto afectó la venta de la revista, pero también yo fui decayendo en ánimo, en interés, y no es por nada, pero era el alma. Cuando yo estaba compenetrado con todo el trabajo, los pronósticos, las cosas iban en su máximo nivel, pero perdí ese interés, ese feeling, y un día decidí pues abandonar. Eso fue lo que hizo que la estampa milagrosa saliera ante el mercado. 1.000.000 de gracias, José Gregorio Guillot, el iluminado. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por tu tiempo, gracias a Wilín Zarcaya en la producción de Radio Caracas Radio, a Jaime Nestares como director de Radio Caracas, a York Castillo, el cumpleañero, a mi hija amada Mercedes Elena Ríos Urbina, y a ti, Milagrito, y a tu familia. ¡Feliz año 2021! ¡Que mejore esto, Dios mío! ¿Hasta cuándo la pandemia? Hasta luego, Milagro. Gustavo, un honor, nunca olvidaré este día. Estar en tu programa de verdad es lo máximo. Un fuerte abrazo, feliz año para todos. ¡Feliz año, Venezuela! Radio Caracas Radio presentó Hipovisión con Gustavo Ríos. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora Plastic Shop. Contamos con los mejores envases de plástico